Hola, vamos a revisar el tema de proporcionalidad, el cual tiene una similitud con lo que es el porcentaje. Prácticamente se solucionan de una manera muy parecida o incluso puede ser la misma, por eso tienen mucha relación cuando hablamos de proporcionalidad directa, porque vamos a ver dos tipos. Existe la directa y la inversa. Cada una tiene sus características. Por ejemplo, la primera, la proporción directa, se establece entre dos variables. Bueno, cualquier tipo de proporcionalidad se tiene que establecer en dos o más variables. La directa la podemos establecer en dos o más también. Pero ¿qué quiere decir por proporción directa? Es cómo se relaciona una variable con otra, su valor, cómo cambia de acuerdo con otra. Para más fácil voy a poner un ejemplo. Tenemos que en un lugar, en una tienda, venden aguacate. El aguacate lo dan en 25 pesos. Una persona pagó 50 pesos por 2 kilos. ¿Cuánto va a pagar una persona que va a llevar 5 kilos? Ya sabemos cuánto cuesta el kilo de aguacate. Cuesta 25. Entonces por 5 kilos va a pagar 125. Eso es la proporcionalidad directa. Tenemos dos variables, una dependiente y una independiente. Hay una que es independiente porque su valor no se va a modificar por la otra. En este caso, la variable independiente es la cantidad de kilogramos de aguacate. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero no modifica a la cantidad de aguacate, sino al contrario, la cantidad de aguacate modifica la cantidad de dinero. Si compras un kilo, pagas 25. Ahora se va a cambiar la variable de aguacate, ya no es 1, son 6. Compras 6 kilos, ¿cuánto dinero va a ser? 150. Entonces ahí la variable que depende es la del dinero. ¿De qué depende cuánto dinero es? De cuántos aguacates se compren, de cuántos kilogramos de aguacate. Entonces la proporcionalidad se utiliza para identificar qué tipo de relación hay entre dos variables, cómo una afecta a la otra, de qué manera se da esa situación. Para esto se utiliza un cálculo muy sencillo para ver cuál es el resultado de una proporción. Esto se utiliza también, por ejemplo, en estadística. En estadística se utiliza para ver cómo afecta una variable a otra, de la misma manera, pero en estadística se le llama correlación. Voy a poner un ejemplo. Podríamos tener una situación en la que una variable va a afectar a la otra. Puede ser la cantidad de zancudos que tienen el virus, que portan el virus del dengue, y la cantidad de personas que se infectan de dengue. Si en un lugar hay muchos moscos del dengue, lo más probable es que haya muchas personas que se contagien de dengue. Si en un lugar hay pocos moscos, va a haber pocos contagios. Aquí se ve afectada una variable por la otra. La que afecta a la otra, en este caso es la cantidad de zancudos, afecta a la otra variable, que es la cantidad de enfermos. La afecta de una manera directa. Van aumentando en una proporción igual, en la misma cantidad. Si una aumenta el doble, la otra también va a aumentar al doble. Puede ser que esa sea la relación que haya. Muy bien. Cuando no hay relación, por ejemplo, decir cantidad de mosquitos que tienen el virus del dengue y cantidad de contagiados de COVID. Son dos variables que no tienen relación entre sí. No tiene nada que ver que haya moscos del dengue con que haya personas contagiadas de COVID. Son dos cosas aparte. Ahí no habría una proporcionalidad o correlación.
Eso sería entonces la proporcionalidad directa. Si una aumenta, la otra también lo hace en la misma proporción. Si una disminuye, la otra también lo hace en la misma proporción. Si una aumenta, vamos a poner el ejemplo de los kilos de aguacate. Una persona compró 3, pagó 75 pesos. Si esos 3 kilos aumentan, en vez de ser 3, son 5, ¿cuánto va a pagar? ¿Qué va a pasar con el dinero? También va a aumentar. Van a ser 125. ¿Y qué pasa si disminuye? Alguien compró 3 y llegó otra persona y compró 1 kilo nada más. Uno compró 3, fueron 75. El que compra 1 solo paga 25. Ahí se puede observar que una variable aumenta y la otra también. Una variable disminuye y la otra lo hace de la misma manera. Esa es una proporcionalidad o proporción directa. Para ver la inversa es diferente, es al revés. Bueno, no tanto como al revés, lo explicaré mejor. Cuando tenemos dos variables y una de ellas aumenta y la otra disminuye, se le conoce como proporcionalidad inversa. Voy a poner un ejemplo. Tenemos temperaturas bajas. Vamos a suponer que hay temperaturas bajas o temperaturas altas y cambian. En un lugar se ha registrado que cuando las temperaturas son bajas hay muchos contagios o muchas personas que se enferman de problemas respiratorios. Entonces aquí podemos observar una relación o una proporción inversa. Cuando la temperatura disminuye, cuando el valor de esta variable, lo que vale, lo que mide, esta variable disminuye, la temperatura baja. ¿Qué va a pasar con los casos de personas enfermas? Van a subir. Ahí podemos observar que baja uno, pero sube el otro. A eso se le conoce como proporción inversa. Y cada uno tiene su fórmula para poder encontrarlo, pero realmente es sencillo. Podemos hacerlo con una regla de 3 simple, que nos implica multiplicar y dividir, nada más. Son operaciones básicas, sencillas, que nos permiten resolver este tipo de problemas de proporcionalidad. Pero algo muy importante antes de determinar qué operaciones vamos a hacer, es necesario que primero entendamos el problema, porque como ya lo vieron en el video anterior de porcentajes, es necesario seguir una metodología para resolver problemas. Aquí es muy importante la primera parte, bueno, siempre, pero en esta ocasión la voy a resaltar porque es ahí donde vamos a determinar qué tipo de relación tienen. ¿Es una proporción inversa? ¿Es una proporción directa? ¿O no hay proporcionalidad? Vamos a observar cómo se dan estas relaciones. Para eso tenemos algunos ejemplos. Dice la opción A: cantidad de personas que viajan en un autobús y dinero recaudado. ¿Tendrá relación la cantidad de personas que viajan en un autobús con el dinero que se junta? Por supuesto que sí. Si suben 5 personas y cobran 10 pesos, van a ser 50. Si suben 10 personas, ya no van a ser 50, van a ser 100. Entonces sí tiene mucha relación. De hecho es directamente proporcional, porque si una aumenta, la otra también. Si aumenta, en este caso, la variable independiente sería la cantidad de personas que suben. Si esta aumenta, la cantidad de dinero va a aumentar. Si disminuye la cantidad de personas, la cantidad de dinero va a disminuir. Por lo tanto, esa es una relación directa. Vamos a ver la siguiente. Cantidad de refrescos que caben en una caja y diámetro de las botellas. ¿Tendrá relación? Se refiere a qué tan ancha es la botella. Ese es el diámetro. Entonces, ¿qué tan ancha es una botella? Si la botella es muy ancha, van a caber unas 4 botellas en una cajita pequeña.
Si la botella es delgada, probablemente van a caber más, ¿no? Van a caber más, tal vez unas 8, el doble. Entonces, aquí tenemos una proporción distinta. Mientras más grande es el diámetro, menos caben. Mientras menos grande es el diámetro, más caben. Aquí podemos observar entonces una proporción inversa. A ver, en la C dice número de litros que se escapan por segundo en el desagüe de una piscina y diámetro del desagüe. Es algo similar. El diámetro, qué tan ancho está el desagüe. Si el desagüe está muy ancho, ¿qué va a pasar? ¿Va a salir poco o mucho líquido? Pues obviamente si es ancho va a salir mucho. Si es pequeño va a salir menos. Ahí las dos van en la misma dirección. Mientras uno es más grande, más agua sale. Entonces eso se refiere a una proporción directa. Los dos aumentan o los dos disminuyen. Siguiente, dice velocidad media de un ciclista y distancia recorrida. Se refiere a qué velocidad tiene como promedio un ciclista. Si el ciclista va rápido, la distancia que recorrió será mucha, a diferencia de si el ciclista va lento, la distancia que recorrió será poca. Por lo tanto, es una proporción directa también, una aumenta y la otra igual, o las dos disminuyen. Número de vueltas que da una rueda para recorrer una distancia y diámetro de la rueda. Ok, ¿qué relación tienen entonces? Si el diámetro de la rueda, eso se refiere a qué tan grande es la rueda. Si es una rueda pequeña de una patineta, por ejemplo, ¿cuántas vueltas tendrá que dar para avanzar una cuadra? Va a tener que dar muchas vueltas. Si estuviera un tractor, por ejemplo, con sus llantas grandes traseras, ¿cuántas vueltas tiene que dar para llegar o para avanzar esa cuadra? Tal vez necesita menos, claro que sí. Una llanta grande necesita menos vueltas, una llanta pequeña necesita más vueltas. Entonces, mientras más grande es la llanta, menos vueltas necesita dar. Por lo tanto, observamos que una aumenta y la otra disminuye. Es una relación inversa. Siguiente, número de comensales para comerse una tarta y cantidad de personas cantidad que corresponde a cada uno. Si son 3 personas, les va a tocar un buen pedazo, un pedazo considerable. Pero luego ya llegan otras 3, entonces les va a tocar de la mitad de lo que les iba a tocar. Si son más personas, les toca de menos. Si son menos personas, les toca de más. Por lo tanto, es una relación inversa. Tiempo que tarda un balón en caer al suelo y altura desde donde se lanza. ¿Qué caerá primero? ¿Un balón que dejamos caer de 1 metro o un balón que dejamos caer de 10 metros? Obviamente caerá primero el que se dejó caer de 1 metro, porque es menos la distancia. Entonces, mientras menor es la distancia, menor es la cantidad de tiempo que se tarda. Por lo tanto, es directa. Las dos disminuyen o las dos aumentan. Siguiente, número de horas que está encendida una bombilla y gasto que ocasiona. Mientras más esté encendido un foco, ¿va a gastar más o va a gastar menos? Eso es obvio, ¿no? Va a gastar más. Entonces, más tiempo de uso, más gasto. Proporción directa. Menos tiempo, menos gasto. Número de peldaños de una escalera móvil de una altura fija y separación entre ellos. ¿Tendrá relación o no tendrá relación? Bien. Una escalera tiene esas partes donde se puede pisar, se le llaman peldaños. ¿Cómo va a ser la relación entre esto? Si decimos, si se deja mucho espacio entre los peldaños, pues no se ocupan muchos. Pero si dejamos un espacio muy pequeñito, se ocupan muchos peldaños. Entonces, mientras más espacio se deje,
más peldaños se necesitan. Mientras más. O sea que las dos son variables que van subiendo. Como van subiendo o van bajando, porque también si fuera menos espacio, perdón, si es menos espacio, son más peldaños. Si fueran más peldaños, si fueran más espacios, serían menos peldaños. Voy a poner un ejemplo porque aquí ya probablemente los haya confundido un poco. Voy a poner un ejemplo. Aquí en esta hoja que se alcanza a ver, podemos decir, voy a dejar un espacio y aquí voy a poner un peldaño. Voy a dejar un espacio y aquí voy a poner otro, espacio y otro, espacio y otro. En realidad puse 4. Mientras más espacio, menos peldaños. Ahora dejo poquito espacio, aquí pongo 1, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. O sea, van a ser más. Entonces, menos espacio, más peldaños. Por lo tanto, es inversa. Les había dicho directa, me parece, es inversa. Una aumenta y la otra disminuye. Muy bien. Siguiente. Número de goles marcados por un equipo y partidos ganados. ¿Tendrá relación o no tendrá relación? En este caso, podríamos decir que sí, pero realmente no la tiene. Porque puede ser un equipo que meta muchos goles, pero pierda los partidos. Puede ser que el primer partido lo perdió 5-4, el siguiente partido lo perdió 7-6, o sea, son muchos goles, pero no quiere decir que por eso ya ganó. Entonces no hay relación. En esta última no hay ningún tipo de relación entre estas dos variables. Muy bien. Esa es la proporcionalidad. Así tenemos que analizarla dentro de los problemas para saber qué tengo que hacer. Tengo que aplicar la fórmula de proporcionalidad directa o inversa. ¿Cuál voy a utilizar? Depende de lo que el problema me está diciendo. Vamos a ver entonces cómo se resuelven los problemas de proporcionalidad directa. Por aquí tenemos una pequeña presentación que habla acerca de lo que es la proporcionalidad. La regla de 3. Eso es lo que vamos a utilizar para poder solucionar estos tipos de ejercicios relacionados con la proporcionalidad. Regla de 3 es algo que vimos ya en porcentajes, aunque dijimos no va a ser lo que vamos a utilizar. Realmente eso no lo vamos a tener como tal, porque utilizamos otros métodos, encontramos una manera más sencilla de solucionarlo. Pero aquí en proporcionalidad sí lo vamos a dejar como el método principal para resolver este tipo de problemas, aunque pues obviamente hay más y pueden utilizar el que mejor consideren. Por ahorita vamos a usar regla de 3. Bueno, ya dijimos qué es la proporcionalidad. Son dos magnitudes, son proporcionales si hay un valor constante que permite que se haga el cálculo de una de las variables. Y lo que les comentaba, vamos a utilizar solamente multiplicación y división. A menos que el problema te indique otra situación, pues sí lo vas a agregar, pero vas a agregar otra operación. Pero para calcular la proporcionalidad por sí misma, solamente necesitas multiplicar o dividir. No hay algo más que se tenga que hacer. Sumar no es necesario en proporcionalidad, a menos que el caso o la situación sea muy sencilla y que prefieras sumar en vez de multiplicar, como por ejemplo en lo de los aguacates. Si sabes que un kilo de aguacate te cuesta 25, ¿cuánto te van a costar 2 kilos de aguacate? Podrías decir 25 más 25, son 50. Aunque lo correcto, aquí lo adecuado es multiplicar, dirías 25 por 2, son 50. En este ejemplo, porque es muy sencillo, lo puedes hacer así. Pero cuando ya se trata de un problema un poco más complejo, tienes que usar la regla de 3 para poder solucionarlo. Bien, la proporcionalidad directa, como dijimos, las dos aumentan y aquí tenemos un ejemplo de algún problema. O bueno, más bien la solución. Dice, 6 latas de refresco han costado 3 euros. El doble de latas costará el doble de dinero. Eso es obvio porque estamos hablando de proporcionalidad directa. Una aumenta, la otra también en la misma proporción.
Primero son 6 latas, pagas 3, luego son 12 latas, pues vas a pagar el doble de lo que pagaste anteriormente. El doble de 3 es 6. Y aquí tenemos una fórmula sencilla. Ahorita que les hablaba de los aguacates, es una fórmula realmente sencilla. Multiplicas 6 por 2 y te da 12, porque en un principio se compraron 6. Ya después fueron 12, pero lo que no se sabía era cuánto se iba a pagar. Pues multiplicas por el mismo número. 3 por 2 son 6 y así obtenemos el resultado de lo que se va a pagar. Aquí tenemos el mismo ejemplo ordenado de otra forma, en la cual podemos encontrar una variable, dos variables, perdón, que son las latas y el dinero, y una constante, que es lo que cuesta cada lata. Vamos a observar. Eso también lo podemos hacer en este tipo de problemas. En vez de hacer regla de 3, podemos encontrar el valor unitario, es decir, cuánto vale una sola unidad de lo que se está consumiendo en el caso de hacer algún producto. Si 6 latas cuestan 3 euros, ¿cuánto cuesta cada lata? Dividimos 3 entre 6 y nos da 0.5. Bien, en la otra ocasión fueron 6 euros lo que se pagó por 12 latas, dividimos 6 entre 12, 0.5. Esta constante se le conoce como constante de proporcionalidad. ¿Por qué es constante? Porque no va a modificarse. El precio de la lata va a ser igual. Será el mismo, al menos en el problema. ¿Sí? Si es una situación, un problema de un lugar real, este lugar puede llegar a cambiar de precio conforme pasa el tiempo. Pero al menos en el problema va a ser constante para siempre, no se va a poder cambiar. Por lo tanto, se puede hacer así. Si el problema fuera, compramos 6 latas, nos costaron 3 euros, pero en otro día queríamos comprar 12, pero no sabíamos cuánto teníamos que pagar. ¿Cuánto se tiene que pagar? Podemos utilizar la regla de 3, que vamos a ver ahorita, o podemos dividir 3 euros entre 6. 3 entre 6 nos da 0.5. Ya sé que 0.5 es el valor de una sola. Entonces multiplico 0.5 por 12 y me da lo que tengo que pagar por esas 6. Así es como se utiliza la constante de proporcionalidad. Muy bien, lo podemos expresar en una forma como ecuación. ¿Cómo lo podemos expresar como ecuación? Pues de la siguiente manera. Tenemos aquí que 3 euros es lo que cuesta 3 latas. ¿Cuánto dinero cuestan 48 latas? Pues no lo sabemos. Lo podemos acomodar como como fracciones que se están igualando. Y lo convertimos a una ecuación. Pero tenemos denominadores. Dijimos, cuando hay denominadores multiplicamos su valor por todo lo demás. 48 por 3, que es lo que se está haciendo aquí. Este puntito indica multiplicar. 3 por 48 y luego 6 por x, que en realidad este punto no se debe de poner, solo se pone 6x como está aquí abajo, 6x. Y aquí está el resultado de multiplicar 3 por 48, 144. Después, como ya es una ecuación de primer grado, despejamos a la x. Nos queda x, aquí lo pusieron del otro lado, no hay problema, se puede hacer igual. X es igual a 144 entre 6. X es igual a 24, quiere decir que por 48 latas se pagarían 24 pesos. Eso es lo que se tendría que hacer. Es una ecuación sencilla, una ecuación de primer grado, que si lo observamos también sería como utilizar la regla de 3, en la cual multiplicamos cruzado. La regla de 3 es esto: multiplicas cruzado y divides entre el otro número. 3 por 48, 144. 144 entre 6 nos daría 24. Esa es la regla de 3, simple. Y pues realmente sí es simple, es muy sencilla.
es como la que vimos en porcentajes, repito, aunque porcentajes no se utilizó de esa manera. Aquí ya hay otro problema, dice Juan y Beatriz tardan 15 minutos en recorrer 2 kilómetros que separan su casa del instituto. Si se mudan a una casa que está a 4.5 kilómetros, ¿cuánto tiempo tardarán en llegar? Hicieron aquí nuevamente una ecuación, se puede resolver también con regla de 3, pero vamos a observar los dos métodos. Para la ecuación se multiplican cruzados, porque son dos fracciones en una ecuación, se multiplican cruzados. 2 por x, como aquí, solo que dijimos el punto no debe de ir. 15 por 45, como está aquí, 45 por 15, y nos queda aquí 2x, y acá el resultado de esta multiplicación, 4.5 por 15 nos da 67.5. Luego el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, 67.5 entre 2 nos da 33.75 minutos, es lo que se tardarían en recorrer ese camino. O podemos hacerlo así, 15 por 4.5 nos da el resultado de 67.5. Ahora dividimos entre el otro número, 67.5 entre 2 nos da como resultado 33.75. Son dos maneras de hacerlo, cada quien determina cómo lo quiere hacer. Aquí tenemos una tabla en la cual se observa directamente la relación que implica que las dos variables aumenten, que es la directa. Dice dos variables o dos magnitudes, tenemos el incremento del nivel del agua y el tiempo de la lluvia o del agua que cae en el depósito. Si son aquí 3, aquí tenemos que son 3. ¿Por cuánto tiempo? Por 20 minutos. Acá ya son 6 porque es el doble. El doble de tiempo implica el doble de cantidad de agua. Doble de tiempo, perdón, triple sería ya del tiempo, triple cantidad de agua. Y así vamos viendo cómo aumentan las dos. Y si se hiciera hacia la izquierda, también podríamos observar cómo disminuyen las dos variables, porque son directas. La proporcionalidad directa siempre se representa con una gráfica lineal en forma ascendente. Aquí tenemos el primer valor, este es el plano cartesiano, que ya vimos un poquito de esto, pero más adelante lo vamos a ver a profundidad. Aquí todos los valores son positivos en el cuadrante número 1. Tenemos que para el tiempo le damos X y para el nivel del agua Y. X 20, aquí está el 20. ¿Cuánto de Y? 3, nos vamos hacia arriba. Entonces aquí está el punto, 20 y 3. Siguiente, 40 y 6. Y así se van uniendo los puntos y los unimos mediante una línea que representa los valores de estas dos variables. Esa es la manera en cual se grafica. Aquí seguimos teniendo el mismo ejemplo para entender en un minuto cuánto es lo que se va a llenar. Y aquí tenemos que dividimos 3 entre 20 y nos da 0.15, 60 entre 40 y nos da 0.15. Esa sería nuestra constante de proporcionalidad. Para la proporcionalidad inversa, estas magnitudes siguen una fórmula sencilla que es como la regla de 3, solamente que va al contrario. En la indirecta multiplicabas cruzado y dividías entre la otra cantidad. En esta va a ser al revés, multiplicas las dos cantidades que quedan juntas hacia los lados y divides entre la cantidad restante. Pero para ello vamos a continuación a observar un video que también les dejaré por ahí. Este no es grabado por mí, pero ahí se los dejaré para que lo observen. Entonces, respecto a esto, sería todo. Posteriormente contesten el cuestionario. Hasta luego.